Buenas tardes, el día de hoy estamos con Catalina Arenas Otero, estudiante de último semestre de la carrera de Derecho de la Universidad ICESI. El día de hoy ella va a ser la persona entrevistada, el cual vamos a iniciar con la primera pregunta de la entrevista. Catalina, para iniciar, ¿cuál es la importancia de la ética en la práctica jurídica? Bueno, hola Joan. Primero que nada, pues muchas gracias por llamarme para esta entrevista. La verdad es un placer poder acompañarte. Bueno, realmente en cuanto a tu primera pregunta, yo diría que la importancia como tal de nuestra práctica como tal, como abogados o como estudiantes, yo diría que es todo realmente, porque básicamente, bueno, antes voy a hacer como una acotación primeramente. Yo pues soy estudiante, como ya lo mencionaste, pero realmente como mi proyección profesional y académica como tal, tengo como una visión un poco más humanista y pues más o menos por esta parte se va a guiar como la entrevista. ¿Y por qué te hago como esta acotación antes de darte como la primera respuesta a tu pregunta? Porque de acuerdo como a cada cosmovisión de cada abogado o cada estudiante de derecho, la respuesta va a ser diferente, ¿verdad? Porque muchos dirán, ¿cuál es la importancia? No, pues ganar dinero, tener la mejor casa, tener mejor carro, ¿sí? Porque muchos piensan eso, controversial, pero pues respetable, ¿verdad? Porque pues todas las opiniones se respetan. Entonces, por eso quiero comenzar por esa parte. Realmente tengo como una visión muy humanista en cuanto al tema de la dignidad humana, el respeto como de los derechos universales. Entonces, quiero hacer como esa acotación. Entonces, ahora sí inicio con tu pregunta. Con la importancia yo diría que es como todo, porque realmente para mí la carrera, en especial el derecho, consiste en mejorar la calidad de vida de las personas, en realmente cómo conseguir o cómo poder aportar a mejorar como la calidad de vida de las personas en una sociedad, ¿sí? Realmente más allá como de ser esos operadores jurídicos que tienen la gente, como que tenemos la norma, la aplicamos de esa forma y pan y ya y no más y ya y listo, no. Yo diría que el abogado es un poco más, tiene un poco más de activismo jurídico realmente. Entonces yo quería que esa es la importancia, mejorar la calidad de vida de las personas en el entorno pues en el que esté el abogado o el estudiante. Dentro de lo que mencionabas, de esos valores éticos, ¿cuáles crees que son los fundamentos principales que debe estar en esa ética profesional de un abogado? Listo, claro que sí. Para mí, que considero súper importantísimo, es el tema de la dignidad humana. Es decir, es en respetar al otro, tener esa empatía, es decir, en reconocer al otro como igual. Y yo creo que eso nos permite tener ese respeto y esa tolerancia entre nosotros. Y yo creo que cuando hay ese tema de esa dignidad humana, nos respetamos entre todos y procuramos como que a todos nos vaya bien, realmente. Lo que te dije, el respeto por los derechos como tal, a los derechos universales, incluyendo obviamente que está en este momento es el auge del derecho al medio ambiente. Yo creería que para mí principalmente esos son como los dos fundamentos más importantes que se debería tener dentro de la práctica jurídica, porque realmente yo creo que teniendo como ese respeto, esa tolerancia, esa empatía hacia los demás, vamos a conseguir como que las personas realmente puedan convivir de una forma muy sana y literalmente en paz. Cuando mencionas esa parte del respeto de la dignidad humana, o sea, buscar el bien para todas las personas, generalmente, digamos, en la práctica jurídica de un abogado se deben contar con conflictos de intereses. Y eso, bueno, y esos conflictos de intereses pues, tienen que velar, si bien generalmente se prima al cliente en el cual esté representando el abogado, pero así, digamos, en términos generales, ¿cuáles serían esos conflictos de intereses más comunes que, que has escuchado que se suelen presentar en la práctica jurídica? Bueno, en cuanto a los conflictos de intereses, por lo general siempre son económicos. Los que he escuchado, pues son económicos, porque realmente, pues uno como abogado, pues, o por lo que tú dices, uno siempre está como presto en defender a la persona que tiene como representante. Yo creería que unos pueden ser obviamente de esos que son como económicos como tal, que la persona, bueno, es que podemos verlos de diferentes puntos de vista. Uno puede ser económico porque la persona pues puede recibir o no recibir ese dinero o aceptarlo o no aceptarlo. Otras también puede ser, no sé, podríamos también hablar sobre, no sé si has escuchado sobre eso de tráfico de influencias,
que muchas veces pues en Colombia lo vemos casi que de forma repetitiva y recurrente. Entonces yo creería que esos intereses, tanto individuales, ese tema de egoísmos, creo que influyen mucho en cuanto a esa práctica como tal. ¿Por qué te digo muchas veces económicos? ¿Y por qué podemos verlos como diferentes puntos de vista? Por el tema de los sobornos que se pueden también encontrar. Algo que también podemos ver es en cuanto a la justicia colombiana. Sabemos que pues, la justicia colombiana no es la mejor, ¿sí? Una demanda se puede tardar, si supongamos, si es administrativo, años, o mucho, casi que 20, no sé, un montón de años, o solamente un proceso se puede demorar hasta 5 años, es decir, es una locura. Entonces muchas veces esos abogados que están esperando que salgan esas sentencias pueden dedicarse a otras cosas que pueden ser, podemos decirlo, delictivas o que son poco honrosas para la carrera. Entonces yo creería que por eso te decía que económicas, porque pues uno está en recibirlo como tal y otra es como que el abogado en que, o sea, como que después de esa sentencia o de esperar de todo ese tiempo, pues tiene que como que involucrarse en otras cosas pues para poder sobrevivir como tal realmente. Bueno, como lo mencionabas, generalmente suele pasar mucho en la parte de los sobornos, ¿no? En el cual se puede, o sea, se demuestra esa falta de honradez que tendría, digamos, el individuo implicado, ¿no? Según Sí, datos de Colombia, entre los años 2014 y 2019, se presentaron un alto número de abogados sancionados, alrededor de 5.984, es decir, que casi en promedio fueron 5 abogados por día sancionados. ¿Cuáles crees que pueden ser esos motivos de llevar esas conductas? bueno, primero para nadie es un secreto, pues que Colombia se ha caracterizado tal vez por contar con una cantidad de abogados quizás demasiado excesiva, ¿sí? Hay una sobreoferta como tal de nuestra profesión y yo creería que una puede ser esa causa como las sobreofertas de los programas de formación. Dos, pueden ser esos bajos estándares éticos que tienes que ejercer en el derecho, porque como ya te decía, pues una de las características que podemos decir que hay dentro de los abogados, lastimosamente, es el tema del clientelismo, que de hecho también es una característica de las personas quienes ocupan que son juristas, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver esos escándalos como el cartel de la toga, que fue realmente un golpe para la justicia colombiana, en este caso de la rama judicial. Entonces yo creería que básicamente esos son como esas dos causas que podemos encontrar sobre eso. Bueno, como lo has Realmente, mencionado, digamos, todas esas actitudes o, bueno, todos esos contextos, todos esos hechos que se han generado en el ejercicio del abogado, pues, digamos, una constante es la corrupción, ¿no? Según Transparencia Internacional, la definición es el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios inapropiados. ¿Cómo puede afectar la corrupción en el ejercicio, en la gobernanza? Y además, ¿qué otros aspectos añadirías a esta definición de esta organización? vale, sí, pero realmente como yo diría que todo. Todo porque realmente si tú tienes un enfoque como, por decirlo de alguna forma, muy materialista, que solamente te importa el poder, el dinero, el individualismo, pagar favores políticos o obtener solamente lo que tú quieras, realmente creo que esto influye mucho, por ejemplo, en cuanto a cómo se realizan, por ejemplo, políticas de Estado, incluso hasta el presupuesto. Uno puede ver cómo, por ejemplo, de acuerdo a los presidentes o al gobierno actual, bueno, a los diferentes gobiernos, unos le apuestan al ministerio, tiene más presupuesto al Ministerio de Defensa, u otros tienen más presupuesto para otros ministerios. Entonces, obviamente, el tema pues, de la corrupción en cuanto al tema de gobernanza afecta todo, todo. Yo diría que está el funcionamiento, la calidad de vida de las personas, incluso obviamente hasta el medio ambiente, porque realmente creo que ahorita pues el medio ambiente que es uno de los temas que está como de moda, por decir de alguna forma, en estos últimos tiempos, es realmente todo, porque es como yo voy a direccionar un país o un municipio, o cómo desde mi gobierno voy a mejorar la calidad de vida de las personas, o qué voy a hacer para mejorarla. ¿Sí? Entonces yo creía que la corrupción es todo. Cuando hay ese tipo de males, realmente afecta desde lo más
mínimo hasta lo más alto o hasta lo más grande, yo diría. Y pues realmente pues obviamente pues como una consecuencia muy mala frente a eso es la pérdida pues de la confiabilidad de la institucionalidad, ¿sí? Uno ve, por ejemplo, en Colombia cómo muchas personas le tienen desconfianza incluso hasta a sus alcaldes o tienen una percepción de que no hacen muy buena gestión o en las instituciones, la policía, incluso muchas personas, o bueno, en las percepciones ciudadanas de las instituciones más corruptas del país es el Congreso, o sea, imagínate, la policía. Entonces, todo ese tipo de circunstancias afecta todo, ¿sí? Todo, yo diría que todo como tal. Eso. Em, para ejemplificar esos casos de ese tema de la corrupción, ¿sabes de algún caso de corrupción y cuáles fueron esas consecuencias sociales y económicas? Claro que sí, pues bueno, tengo varios, en estos momentos pienso en el cartel de la hemofilia, que fue eso fue en la parte de la costa, sí, en la costa, sí, creo que no recuerdo bien qué departamento, pero sí fue en la parte de la costa. Realmente es un hecho lamentable porque es básicamente, pues, o sea, como que hacían pasar personas que tenían algún tipo de patología para cobrar esos procedimientos médicos o incluso personas que estaban ya fallecidas las reportaban dentro del sistema de salud para que el sistema de salud pagara esos procedimientos a una persona que ya estaba fallecida o hasta incluso lo más inaudito era que a través de tutelas se interponían tutelas a las personas y esas tutelas eran falsas, es decir, una persona podía interponer esa tutela, pero realmente era falsa porque la persona no recibía como tal ese beneficio o la persona o era solamente para justificar ese dinero en el cual se iba a invertir. ¿Ves? Entonces, como ves, para uno, o al menos para mí, tal vez como estudiante y tal vez como futura abogada, para mí eso es algo impresionante e inaudito, ¿sí? Es algo que nosotros, al menos yo, o bueno, la mayoría de nosotros no podemos aceptar. Entonces, volvemos otra vez al tema de la ética profesional. ¿Qué clase de abogados las universidades están formando? ¿Sí? ¿Cuál es el componente ético que nosotros como estudiantes estamos teniendo en las universidades? Entonces, otro caso que se me viene a la mente otra vez muy lamentable y esto afectó muchísimo la justicia colombiana y más en el tema de las altas cortes era el cartel de la toga. ¿Sí? Que era como con diferentes tráficos de influencias como tal se beneficiaban unas y otras decisiones en diferentes sentencias. Entonces, esas son como de pronto para mí las más representativas y las que recuerdo en esos momenticos que, bueno. Se puede observar, o sea, que estos casos no debieron ocurrir en el ideal, ¿no? Que de hecho para eso existen esos organismos de control. Bueno, ¿cómo crees tú que pueden mejorar esos organismos o mecanismos de control para evitar que sucedan más casos como los que ya mencionaste? Listo. Realmente, como tú lo mencionas, las entidades de control y vigilancia en Colombia podemos decir que son inexistentes en algunas ocasiones. ¿Por qué? Porque muchas están como supeditados o tienen algún compromiso político o tienen bueno, no sé cómo decirlo, pero sí, realmente tienen algún compromiso político o están comprometidos con el gobierno de turno, ¿ves? Entonces, por eso muchos de los centros de control evitan investigar o abrir de oficio investigaciones a sus compañeros o a sus amigos, ¿sí? Realmente porque es para encubrir como todas esas situaciones. Realmente yo creería que para cambiar esto realmente pues en su totalidad, obviamente es una reforma a la justicia, que es algo que realmente se ha venido hablando del país, que está en deuda realmente, estamos en deuda como con eso, pero pues no se ha podido avanzar, no se ha podido como sí, como llegar a un punto en la que digamos, listo, podemos hacer esto, llegar a otro, no se ha podido como realmente llegar a esa reforma a la justicia que necesitamos, porque realmente la forma en la que se eligen y muchas cosas realmente no están funcionando y eso lo vemos el día a día y que pues obviamente por eso es que pasan muchas cosas que realmente son realmente lamentables en el país. Bueno, ya como lo estás mencionando, algunos de esos cambios es esa reforma a la justicia.
te hago una pregunta. ¿Crees que realmente, digamos, en los países latinoamericanos, bueno, en Colombia, se puede conseguir eliminar totalmente la corrupción o mitigarla muy, muy, muy bajo? ¿Crees que ese, ese ideal se podría conseguir? Pues yo creo que es un ideal que todos tenemos, ¿sí? Como tal, la corrupción, pues yo creo que existe en todas partes, ¿sí? Solamente que tal vez el nivel de descaro en Colombia es aún mayor, ¿verdad? Porque como que se roban las cosas y no pasa absolutamente nada, ¿sí? Entonces, la ilegalidad, hablando en el caso colombiano, literalmente se ha vuelto como una normalidad, ¿sí? Se ha vuelto como de nuestro día a día. Entonces, realmente la ilegalidad hace como parte de nuestra idiosincrasia colombiana y es algo que realmente es algo muy negativo, pero yo creería que sí se podría mitigar. Quitar por completo, pues yo creo que es el ideal que todos queremos, pero yo creería que es muy difícil. Mitigarla tal vez sí. La práctica jurídica en nuestro país es algo que está realmente descuidado como tal. Y pues yo diría que como hay un libro que es de Mauricio Villegas y María Leida Ceballos, que se llama Abogados sin reglas. Y realmente ellos abordan como incluso este problema que estamos tratando, que es sobre la falta de ética o las consecuencias o las causas de estas situaciones, ¿sí? Entonces ellos incluso plantean como la urgencia de la reforma a la justicia como tal, pero pues ellos, o sea, es decir, ellos sostienen que esta reforma es necesaria, pero incluso hasta sería insuficiente, porque ya que una buena parte de los problemas de la justicia como tal en Colombia se originan en la manera en cómo, o sea, los abogados se educan y ejercen el derecho, ¿sí? Porque lo que pueden haber muchas normas, pueden existir muchos reglamentos, todas las leyes que tú quieras, pero si dentro del ejercicio de la profesión no hay un compromiso, no hay como esa, bueno, tal vez ese espíritu de poder ayudar a las demás personas, es difícil, ¿sí? Es difícil poder como cumplir con lo que tú me dices, pues de tal vez no quitar absolutamente como tal la corrupción, pero sí tal vez mitigar. Listo, Catalina. Para finalizar la última preguntita, como mencionabas, hay que tener en cuenta dentro, digamos, dentro de los centros educativos esa parte ética. Mencióname tres principios fundamentales que deban regir, digamos, ese componente ético en la práctica jurídica de un abogado. Listo. Para mí, principalmente, que yo creo que lo que rige todo es el tema del respeto de los derechos humanos. Yo creería que respetar a esos derechos universales como tal, por ejemplo, el derecho a la vida, una vida digna, el mínimo vital, creo que es imprescindible, ¿sí? Porque te pongo un ejemplo, si un abogado tuviera, por ejemplo, ese respeto por esos derechos como tal, por ejemplo, el mínimo vital, que es como que la persona tenga una vida digna, nunca en la vida se le va a ocurrir, por ejemplo, pasar a un documento para falsificar firmas para un cártel de la hemofilia, que es pasar personas fallecidas para cobrar algo en el sistema de salud, ¿sí? Entonces yo quería que, para mí, ese sería uno. Dos, sería el tema del interés general. Muchas veces en la práctica jurídica hay o sea, como que hay una prevalencia de esos intereses propios o esos intereses de terceros o intereses que no tienen nada que ver con las personas. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿qué otro? Yo diría que la empatía. ¿Por qué te digo la empatía? Porque creo que la empatía nos permite reconocer al otro, ¿sí? Como igual, poder conectar, poder como congeniar, ¿sí? Muchas veces lo que te decía el abogado en Colombia es mala gente, malaclasudo, egoísta o simplemente le importa el dinero, ¿sí? Yo creo que si la gente observa en un abogado que hay empatía, como que le interesa o quiere o procura ayudar como a esa persona, creo que se va como a generar esa relación amigable entre la persona y el abogado como tal, diría yo, porque lo que te decía, muchas de las personas piensan en un abogado y es puro interés económico o solamente le interesa otras cosas menos las personas. Y bueno, en cuanto a todos de esos tres componentes, diría yo, creo que tenemos que agregar otros dos más. En las facultades de Derecho yo creería que
más allá como de enseñar, de todas estas cosas de reglas, procedimientos, leyes, que sí son importantes tenerlos en cuenta porque realmente son la herramienta jurídica con la que un abogado trabaja, es importante que se tenga dos componentes importantes. Uno, el tema crítico y el tema reflexivo, porque esos dos componentes considero yo que es importante. El componente reflexivo, ¿por qué? Porque es una forma de poder mirar nuestro contexto, ¿sí? Analizarlo y a partir de estas situaciones, cómo nosotros o qué podemos hacer para mejorarlas, ¿sí? Reflexionar sobre eso o mirar qué está pasando o cómo lo podemos cambiar, ¿sí? No es ¿Y por qué el componente crítico? Porque también eso nos permite tener como una visión un poco más amplia de lo que dicen las demás personas, ¿sí? Porque muchas veces como que nos quedamos solamente con lo que dicen los medios de comunicación o solamente nos quedamos con lo que dice tal o X persona, ¿sí? Al tener esa mirada crítica y reflexiva nos va a permitir obviamente tener un horizonte muy amplio en la que con nosotros como estudiantes de Derecho y como abogados podemos proponer y pues obviamente ser actores que puedan transformar a la sociedad, porque realmente yo creería que un abogado pues a pesar de que solamente lo toman como de aplicar una ley y ya y solamente no, creo que estamos también llamados a poder transformar y cambiar nuestra realidad que es bastante lamentable y que pues tal vez puede sonar muy utópico y todo, pero pues como te decía, tal vez mi visión es un poco muy humanista, entonces por eso como que considero que desde la práctica y la profesión jurídica estamos para mejorar la calidad de vida de las personas como tal. Listo, Catalina, muchas gracias por este pequeño espacio. Agradezco mucho el espacio que hoy nos brindaste y muchas gracias, que estés muy bien. Vale, Joana, Y a ti acá, muchísimas gracias.